En este episodio te presentamos a Amazon Audible, la mejor opción para escuchar tus libros favoritos con más de 475.000 títulos disponibles de todos los géneros. Lo mejor de todo es que es gratis. Con el link que se encuentra en la descripción de este video recibís 2 libros gratuitos y 30 días sin costo dentro de la plataforma. Y no te preocupes, que si pasan los 30 días no hace falta que pagues el servicio. Te lo habilitamos para que pruebes durante este tiempo. Solo tenés que ingresar a www.amazon.com/shop/Polando y aprovecha esta promoción. Ustedes saben que se cumplen 8 años del asalto al Banco Río de Acassuso. La localidad de Acassuso, San Isidro, provincia de Buenos Aires, es una de las zonas exclusivas de la ciudad. Según datos, muchos políticos famosos del espectáculo, artistas y deportistas viven en esta zona. Lo que va a ver ahora es una historia realmente apasionante porque, bueno, es la historia del robo del siglo. No es sorpresa que uno de los bancos que se encontraba ahí tenía potencialmente mucho dinero proveniente de estas personas con buen pasar económico. Eran las 12:20 del mediodía cuando 4 hombres ingresaron al Banco Río de Acassuso. Uno tenía un traje gris, el segundo tenía un delantal de médico y 2 estaban encapuchados. Un quinto luego se confirmó que estaba con una peluca rubia y se hacía llamar Susana, según el diario La Nación de Argentina. En ese momento tomaron de rehenes a los 9 empleados y 14 clientes que se encontraban en el local. Mientras esperaban que la policía llegue, dividieron a los rehenes en 3 grupos, cada grupo en un piso del banco. Esto lo hicieron para que a la policía y grupos especializados les sea imposible ingresar. Las autoridades no tienen permitido ingresar a una toma de rehenes si no pueden confirmar que todas las víctimas estarían a salvo. Esto desde el primer momento le dio indicios a la policía que la banda que estaba tratando de robar el banco estaba preparada y que sabían cómo la policía reaccionaría. Inclusive un agente llegó a declarar que les daba la impresión de que sabían todos los movimientos policiales y que alguno capaz tenía experiencia en esa área. En un momento se pensó que uno podría haber sido un policía. Les parecía raro que sepan tanto sobre cómo se manejaban de manera interna. A las 12:40 del mediodía, 20 minutos después de que hayan entrado al banco, llegó la policía y empezaron las negociaciones. El que estaba a cargo de negociar fue el hombre de traje gris, que se notaba tranquilo, como si fuera que lo había hecho en el pasado. Imagínense en ese momento tenso que se había vivido en ese lugar. Adentro del banco, los rehenes tuvieron permitido llamar a sus familiares para tranquilizarlos, ya que todo esto estaba siendo transmitido en vivo en más de 20 canales argentinos. El primer pedido de la banda fue que sacaran a los francotiradores que se encontraban en el techo del banco o lastimarían a uno de los rehenes. La policía lo hizo, pero pidieron a cambio la liberación de algunas víctimas. Los criminales liberaron a 2 hombres. Uno era un policía que estaba dentro del banco en el momento del atraco y el otro era el guardia de seguridad. Lo hicieron en caso de que estos hombres trataran de reaccionar en contra de los criminales. Quedaban todavía 21 rehenes. El primer robo de dinero dentro del banco ocurrió cuando llevaron a la jefa operativa de la sucursal hasta el Tesoro. El ingreso a esta zona solo se podía con algún empleado que tenga acceso y además tendrían que hacerlo rápidamente porque tenía un sistema de seguridad de bloqueo automático luego de las 2 de la tarde, que era el horario en el que el banco cerraba, e iba a ser imposible ingresar, inclusive para empleados. En ese lugar robaron 600.000 pesos argentinos de la época, que en ese año valdría un aproximado de $316.000. Si no estoy equivocado, y según lo que encontré, el peso argentino
argentino valía la mitad de $1 en el año 2006. Luego ingresaron en donde estaban las cajas de clientes y destruyeron las cámaras de seguridad. En total abrieron 145 cajas con valores millonarios. Uno de los primeros datos mencionaba que habían sacado $8 millones, pero luego esto se desmintió. Ese monto habría sido analizado con base en lo que el seguro pagaba por cada caja, que sería de $50.000 por cabeza. Un tiempo después se confirmaría que habrían saqueado $19 millones, pero que con las joyas y documentos habrían robado en total la suma de $25 millones que provenían de clientes poderosos y famosos de Argentina. Mientras los robos se realizaban, las negociaciones seguían y varios rehenes fueron liberados. La policía no tenía idea de todo lo que ocurría adentro. En un momento, los criminales ordenaron pizza, gaseosas y le cantaron cumpleaños feliz a una de las rehenes que estaba cumpliendo años. Según técnicas de negociación, cuando se solicitan cosas extrañas como comidas en una situación tan delicada como esta, se suele analizar que los delincuentes se estarían por rendir, entonces piden una última comida para disfrutar antes de que vayan presos. Esto obviamente generó confianza en las autoridades, pero ni se imaginaban lo que se venía. A las 4:20 de la tarde, las comunicaciones con los delincuentes cesó. El negociador de la policía ya no pudo entrar en contacto con los criminales. De igual manera, seguían varios rehenes adentro, lo que imposibilitaba ingresar. En un momento pudieron entrar en comunicación con uno de los rehenes, quien les aseguró que no había señales de los delincuentes. La policía pensó dos cosas. Primero, que podrían estar ocultos en el banco porque no había manera de que pudieran escapar, ya que el banco estaba completamente rodeado por policías. O segundo, que podrían estar ocultos entre los rehenes simulando ser víctimas. Luego de 3 horas después de haber perdido contacto con los delincuentes, ingresaron al banco en búsqueda de los ladrones. Todos los rehenes fueron rescatados, pero no había señales de los criminales. Se habían esfumado. Encontraron las armas que utilizaron, que luego se descubrió eran armas de juguete, y una nota que decía: en barrio de ricachones, sin armas, sin rencores, es solo plata y no amores. Esta banda criminal logró engañar a más de 200 policías que estaban afuera del banco y se convirtieron en una sensación en Argentina. ¿Cómo puede ser que de 5 a 6 personas sin armas reales se fumaron luego del atraco y la toma de rehenes? Tardaron horas en descubrir que en una de las oficinas del banco había un hueco que llevaba al túnel del agua pluvial de la zona y que tenía acceso a varias alcantarillas de la ciudad, pero nadie los vio, ni en las cercanías, ni saliendo de las alcantarillas. ¿Cómo lograron todo esto? Un plan perfecto que por algo se denominó el robo del siglo. Sin equivocaciones, como si todo hubiera sido ensayado, planeado y ejecutado a la perfección. Según datos y entrevistas a los delincuentes, el atraco fue planeado 2 años antes. Y sí, fueron capturados, pero esto se viene más adelante porque es la parte más impresionante de toda esta historia. En el año 2004 se habían juntado varios de los que formaron parte de la banda. Todos hombres de entre 30 a 55 años. Cada uno tenía un trabajo específico, desde logística hasta experto en alarmas. Fueron reclutados de a poco, pero no hay datos seguros de quién fue el líder de la banda. Algunos creen que podría haber sido alguien que estaba entre los que terminaron encarcelados, pero hay versiones de que la banda era mucho más grande que los que entraron al banco y podría haber sido un plan realizado por uno que nunca fue capturado. Todos los días este grupo se juntaba a mejorar el plan. Analizaban planos, estrategias, maneras de ingresar, maneras de salir. Planeaban a quienes más iban a invitar, trabajo que fue muy minucioso para no ser descubiertos en caso de que la persona se negara a participar y decida ir a la policía. Como dije, no se sabe el número exacto de participantes, pero eran varios más, todos cubriendo diferentes áreas que permitirían el atraco perfecto. Un año después de empezar con el plan, en el año 2005, se incorpora Luis Mario Vitete Sellanes, quien luego se convertiría en una especie de celebridad en Argentina y Uruguay. Vitete es uruguayo y fue el negociador de la banda, el hombre de traje gris. Al inicio él había ingresado como el experto en desarmar alarmas, pero en unos meses
meses después confesó que él no sabía nada sobre este tema, no tenía ninguna experiencia desactivando alarmas, él simplemente quería ser parte. Pero él tenía una habilidad que los otros no tenían, era hábil al hablar, entonces se convirtió en el experto negociador. Y realmente fue un experto porque sorprendió hasta a la policía. Según Vitéte, le tomó un año para estudiar un libro sobre crisis de toma de rehenes y también estudió teatro solo para este atraco. Sin lugar a dudas, él fue el personaje que más se destacó luego de que fueran descubiertos, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Aunque varios fueron capturados, ninguno nunca mencionó a los demás de la banda, como que tenían un trato pase lo que pase. Durante esos 2 años de planeamiento se analizaron las maneras de escape. Era lo más importante de este plan. Primero iban a entrar solo 2 de los ladrones por la puerta principal del banco, Vitéte con el traje gris y el que estaba vestido de médico. Los 2 encapuchados iban a entrar por el estacionamiento en la parte trasera, pero ese día estaba cerrado, entonces también ingresaron por la parte principal. Según datos, el quinto delincuente, que sería el que estaba vestido de mujer, también habría ingresado. Tengo que decir algo sobre este último. Solo encontré en algunos artículos de esa época la mención a este hombre con la peluca rubia. Después nada más, probablemente porque se habría desmentido. Yo sinceramente no sé. Luego de ingresar simularían una toma de rehenes, aunque fue una toma de rehenes real, lo hicieron con armas de juguete y trataron bien a todos los rehenes. Desde el primer momento el plan era pacífico, nadie tendría que morir, y lo cumplieron. Después robaron la caja de tesoros del banco y las 145 cajas de clientes, llevándose así los 25 millones de dólares entre efectivo, joyas y documentos. Mientras Vitéte entretenía a la policía, fueron culminando el plan con el escape, el hueco con un túnel que llevaría al desagüe pluvial de la ciudad y que conectaba con la salida. El túnel se tardó en construir aproximadamente 4 meses y el hueco unos 3 días. Esto se confirmó porque entre 3 días antes y hasta el día del robo, el banco habría sentido alarmas sísmicas, pero como no pudieron comprobar de dónde provenía, las desactivaron pensando que estaban funcionando mal. El último quiebre del famoso hueco lo hizo alguien de la banda que estaba esperando en el túnel para ayudar con el escape, por eso se sabe que habían más miembros. Luego del escape habrían dejado bombas falsas en el túnel, lo que haría que la policía se retrase aún más en ubicarlos porque tendrían que llamar a los expertos en bombas. Todo eso planeado para que el escape sea perfecto. Una vez que todos los ladrones ya estaban cruzando el túnel al desagüe pluvial, les esperarían 2 gomones con motores que ayudarían a escapar por el agua que conectaba con un río. Aquí tuvieron un problema con uno de los motores que no arrancaba, entonces tuvieron que remar, lo cual dificultaría el escape. Ellos tenían todo calculado y este retraso podría significar que los capturaran, pero al final todo funcionó. Llegaron hasta la alcantarilla que salía en medio de una calle donde un Volkswagen Gol los esperaría. Este vehículo había sido robado en Capital Federal el 6 de enero, solo días antes del atraco, y fue modificado colocando un hueco en la base de la camioneta que permitiría que los ladrones ingresen sin que nadie los viera a través de la alcantarilla. O sea que el auto, la camioneta, llegaba encima de la alcantarilla donde estaba el hueco en la camioneta y ahí ellos abrían y se subían a la camioneta sin que nadie los viera. Era un plan perfecto y funcionó. ¿Se acuerdan que la policía no había ingresado al banco hasta las 7 de la noche aproximadamente por miedo de que los rehenes estén en peligro? Bueno, a esa hora los ladrones ya estaban en una casa contando el dinero, celebrando con cervezas y mientras miraban en la televisión cómo las autoridades ingresaban al banco que ellos 3 horas atrás habían robado con éxito. El plan perfecto. Y chicos, esta es una historia real. Es asombrosa, pero es completamente real. La policía no tenía pistas. En los medios se mencionaba cómo la banda de ladrones logró despistar a la policía. Aseguraban que los ladrones avergonzaron a las autoridades argentinas y tenían razón, pero no por mucho tiempo. Según se menciona, el líder y quien ideó todo esto fue un hombre de 44 años llamado Fernando Araujo, aunque algunos miembros dicen que eso es mentira. Fernando Araujo no tenía un historial criminal, estaba limpio. Era un bohemio, pintaba cuadros, era profesor y campeón de jiu-jitsu. Además, Araujo era considerado de la clase media alta argentina. Se había recibido en la universidad y tenía una vida completamente normal. Nadie esperaría que este hombre haya planeado el mayor atraco de la historia argentina. Su apodo era el Maestro.
maestro. Fue condenado a 15 años de prisión, pero por haber utilizado armas de juguetes lo bajaron a 9 años, pero terminó cumpliendo solo 1 año y medio. Luego está Rubén Alberto de la Torre, el que se disfrazó de médico. Prácticamente igual a Fernando Araujo, un hombre con una vida normal, pero Fernando lo había convencido diciéndole que el plan era para golpear al sistema capitalista de bancos, no para dañar a las personas, por eso fue un plan con final pacífico. El tercero de la banda, el famoso Luis Mario Vitete Seyanes, un hombre con mucha verba. Por algo fue el negociador, un personaje actual de la farándula argentina y uruguaya, hoy en día con miles de seguidores en las redes sociales, y aunque él lo niegue en entrevistas, parecería el más orgulloso de lo que hicieron, porque dentro de todo quedaron permanentemente en libros de historia. Vitete además está trabajando en lo que sería la película oficial del caso, junto a Fernando Araujo, que se estrenaría a finales de este año. En mayo se terminó de filmar y cuenta con la actuación del actor Guillermo Francella. Algunos miembros de la banda fueron condenados a 5 años. El que se llevó la peor parte fue el chofer de la camioneta robada, quien habría ido entre 8 a 9 años en prisión, siendo que fue el que menos involucrado se encontraba. Pero los otros tenían buen apoyo. Buenos abogados, probablemente pagados con los millones de dólares que robaron, y que de todo ese monto solo se encontró $1,5 millones de dólares. El resto del dinero nunca se encontró. Y como la mayoría ya cumplió su condena y además el delito ya prescribió, no puede haber causas ni embargos. Aunque el plan había sido semi perfecto porque al final fueron descubiertos, terminaron con varios millones de dólares en sus bolsillos, los cuales fueron escondidos durante todo este tiempo y nunca se supo nada más. Pero esta es la parte más loca de esta historia. ¿Cómo fueron descubiertos? Y todo tiene que ver con una mujer. Realmente este giro que tiene la historia hace que todo sea mucho más loco. Los ladrones ya estaban disfrutando en el anonimato del dinero robado. Los medios ni las autoridades no tenían ni idea quiénes fueron los criminales que entraron ese 13 de enero de 2006 al Banco Río. Tomaron a 23 rehenes, se burlaron de la policía y se fueron a la casa con $25 millones de dólares. Se hizo la repartija y uno en particular tomó una decisión muy desacertada. Estamos hablando de Rubén Alberto de la Torre, el que entró al banco con el disfraz de médico. Según cuentan los medios y algunos de la banda en entrevistas, Rubén estaba casado y le había contado todo el plan a su esposa. Al comienzo la esposa estaba contenta al ver todo el dinero que sacaron con el robo. Inclusive hay una entrevista a Vitete donde cuenta que la esposa de Rubén llegó a tirarse encima de los billetes y a lanzarlos al aire como si fuera una película. Obviamente ella no tenía ninguna intención de contar lo que había pasado y de dónde sacaron todo ese dinero. Al parecer estaba disfrutando del trabajo de 2 años de su esposo hasta que Rubén decidió dejarla por una novia nueva. Según cuentan, sería una mujer paraguaya y estaban a punto de ir a vivir a Paraguay con todo el dinero. La esposa no lo tomó tan bien que digamos y fue directamente a la policía a contar que su esposo y sus amigos fueron los que robaron el Banco Río de Acasuso. Simplemente así, la banda fue descubierta. Un plan perfecto que acabó destruyéndose por el despecho de una mujer. Ojo, yo no la critico, inclusive para mí me parece que hizo que esta historia sea mucho más fascinante. La mujer, por ser esposa del delincuente, según tengo entendido, está protegida si es que ella no estuvo involucrada directamente, lo que quiere decir que si el esposo realizó algún crimen, ella tiene el derecho de callar. No tengo idea de cómo se llama esa ley, me pueden decir en los comentarios, pero protege a los familiares de delincuentes en Argentina. O sea, no son responsables si es que ellos sabían lo que pasó. 4 años después se empezaron los juicios de los miembros descubiertos: Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster, Fernando Araujo, Luis Mario Vitete Seyanes y José Julián Salo Echevarría. Las condenas fueron de 3 a 9 años de prisión. En el caso de Vitete cumplió parte de su condena hasta que fue extraditado a su país de origen, Uruguay, donde estuvo libre y en donde se convirtió en una especie de celebridad. Actualmente es dueño de una joyería y de vez en cuando hace apariciones en la televisión argentina y uruguaya. El otro que tuvo mayor suerte fue el supuesto líder de la banda, Fernando Araujo, que al parecer es el que se quedó con una gran parte del dinero que nunca fue descubierto.
cierto. Suele hacer viajes a Dubái, a países de Europa y tiene un nuevo atelier en la ciudad de Buenos Aires. Es el que actualmente goza de mayor solvencia económica al parecer. Su trabajo como guionista y director ejecutivo de la película sobre el robo del siglo le habría dado una suma de dinero bastante interesante. Se codea con celebridades de todo el mundo. Hay temas musicales, películas documentales y producciones de todo tipo inspiradas en él y en este hecho, en el robo del siglo. Así fue como un grupo de personas que no parecerían para nada delincuentes se convirtieron en los ladrones más famosos de Argentina y quedaron para siempre en la historia criminal latinoamericana como los más inteligentes, estrategas y hábiles ladrones de bancos. Vamos a la última parte de este video. Y tiene que ver con la famosa serie española de Netflix La Casa de Papel. Me imagino que durante todo este video en algún momento les vino a la cabeza esta serie si es que conocen. Y es que son muy parecidas las historias. Personas que con inteligencia robaron una institución con mucho dinero dentro. Aunque la manera de robar y parte de la trama es diferente, hay muchas comparaciones y esto hizo que tengan una demanda por parte de algunos miembros de la banda. Según Vitete, robaron la idea principal de la estrategia del robo del banco para convertirla en una serie sin permisos ni créditos. Según los productores de La Casa de Papel, mencionaron que pueden haber coincidencias, pero que La Casa de Papel de ninguna manera tiene que ver con el robo del siglo. Literalmente mencionaron que la manera de robar un lugar no tiene propiedad intelectual de nadie y yo creo que es cierto. Creo que esta demanda, si es que todavía no fue anulada, no creo que lleve a nada específico. En diciembre más o menos se estrenaría la película dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti. No se imaginan las ganas que tengo de ver esta película y espero que se estrene aquí en Estados Unidos. Díganme ustedes en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿La conocían? ¿No la conocían? ¿Qué opinan de que estos criminales hayan sido de alguna manera venerados y colocados como parte de la cultura popular argentina y que ahora, además de que algunos siguen gozando del dinero robado, estén posicionados tan bien, mientras que muchas otras personas perdieron sus ahorros con este robo? Ustedes díganme en los comentarios y nosotros nos encontramos en la próxima historia.